los bendiga. Amén. La honra y la gloria sea para nuestro Dios poderoso. Amén. Al cual nos reunimos para alabar y glorificar su santo nombre. Amén. A Él sea la honra y la gloria, el imperio y su majestad. Aleluya. Vamos a ir a la bendita palabra del Señor, mis hermanos. Vamos a ir al libro de Juan. Gloria a Dios. Juan capítulo 6. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo del versículo 25 al 35. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan capítulo 6, versículo 25 al 35. Amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. La palabra del Señor, hermanos, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hallándoles al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló, Dios el Padre. 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Y le dijeron: entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo: de cierto te digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Vamos a orar. Dios y Padre celestial, la honra y la gloria es para ti, Señor. Con el poder de esta palabra, Señor, fueron creados los cielos y la tierra, Señor. Con el poder de tu palabra, Señor, todo lo que existe fue formado, Señor. Y con el poder de tu Espíritu Santo. De igual manera, aquellos grandes hombres, Señor, los padres de la fe, mi Dios, creyeron a Dios sin verle, obedecieron, mi Dios, y agradaron a Dios. Y de cuál manera tú enviaste a tu Hijo amado a este mundo, a esta tierra, para que cada uno de nosotros, Señor, tuviésemos esa gran oportunidad de tener ese plan de salvación, ese plan de redención, Padre celestial. En esta hora, Señor, pedimos a través de tu Espíritu Santo, habla al corazón de nuestra vida, Señor. Habla a cada uno, Padre celestial, para que nuestra fe espiritual se vaya fortaleciendo. Nuestra vida, Señor, vaya caminando día a día más para agradarte a ti, Señor. Mientras el cuerpo físico se desgasta, envejece, el espiritual se vaya fortaleciendo. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En Dios Padre, en Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y que esta palabra sea como alimento a nuestra vida, Señor. Y que caiga en buena tierra para que demos fruto conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Jesús, el pan de vida, será el tema. Jesús, el pan de vida. Pero es importante, mis hermanos, porque el pan, el ser humano por naturaleza tenemos algo que todos tenemos en común, que se llama la necesidad
de comer. Oye, y no es que sea malo comer, Dios creó todo. Es más, cuando le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol podrán comer. O sea que es parte del plan de Dios que comamos. Pero ustedes saben que depende de qué comamos nosotros, así seremos. Ahora se dice que depende de lo que comamos también, así nos parecemos a lo que comemos. Pero no vamos a hablar, vamos a poner el enfoque, porque la vida física no se puede separar del espiritual. Ni el espiritual se puede separar de la física. Pero el ejemplo es de que en esta noche estaremos hablando cuál debe ser el enfoque principal. Si la física o la espiritual. Entonces es importante, hermanos, de que así como cuando nosotros nos deleitamos, disfrutar del esfuerzo de nuestro trabajo, que Dios nos da la bendición. Cuando hemos comido rico, algo bueno, nos queda no solo esa satisfacción en el cuerpo de llenura, de sustento, sino que queda aún en nuestro paladar que uno dice, quisiera volver a repetir ese plato, ¿verdad? Entonces, en nosotros debemos de estar hambrientos por la palabra del Señor, porque es palabra para vida eterna, palabra, hermanos, que permanece. Y vemos que como Jesús les habló de esa manera, porque le dijeron, Rabí, dice, ¿cuándo llegaste? Y como Jesús le responde en el verso 26, le dijo, de cierto digo que no me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Sucede que en los primeros versículos de este capítulo 6 fue cuando Jesús estaba con los discípulos y llegó mucha gente. Y Jesús, para conocer la fe de los discípulos, y dijo, ¿qué se hará para darle de comer a tanta gente? ¿Qué van a hacer? Y dijo uno de los discípulos, creo que fue Felipe, y dijo, ni con 200 denarios nos alcanzaría para darle de comer a esta gente. Y cuando se comparaba la cantidad de dinero en tiempos de Jesús, cuando María, aquella mujer que derramó el frasco de alabastro de perfume a los pies de Jesús, dijo de que era de 300 denarios y se calculaba que era el sueldo de un año. Entonces imagínense, 200 denarios aproximadamente un 75%. 200. Entonces vemos de que, y dijo, y no bastaría, apenas probarían. Pero dice la misma palabra ahí, que dice que Jesús lo hizo para ver cómo reaccionaban o qué decían los discípulos. Pero vemos de porque había esa necesidad física. Pero en esta segunda parte, mis hermanos, Él se enfoca en el pan espiritual, en la vida que permanece para siempre. Y mire que si a nosotros los humanos, o ahora mismo Jesús nos hubiera dicho, me están siguiendo porque ayer les di de comer. Oye, quizás yo soy el primero que me enojo, ¿no? Pero Él les hablaba una gran verdad. Porque vemos de que cuando llegaban los momentos difíciles, ¿dónde estaba toda esa gente? No estaba con Jesús. Pero Jesús se enfoca y le dice en el verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, mis hermanos. Es la comida que nos acerca a Dios. Es la voluntad de Dios, hermanos, que usted y yo nos deleitemos de esta palabra del Señor. Hermanos, cuando usted y yo ya sabemos la manera como ganarnos el pan, hasta nos sentimos satisfechos, ¿verdad? Cuando la primera vez usted y yo trabajamos, nos ganamos el primer sueldo y pudimos comprar lo que necesitábamos, nos sentimos que ya teníamos un valor más grande. No digamos también cuando ya conocemos el amor y la palabra del Señor. Cuando conocemos el camino, cómo conocer a Dios, cómo acercarnos a Dios. Entonces vemos de que la comida física es buena para el cuerpo, pero la comida literal para este cuerpo literal no funciona en la relación espiritual del cristiano, sino que es bien importante de que nos alimentemos de la palabra del Señor, la cual es para vida eterna. Y es fácil de que nosotros los humanos nos desenfoquemos en el día a día. Si somos realistas, de un día, de las 24 horas que tiene cada día, la mayoría de horas da vuelta en torno a las necesidades nuestras y no a la necesidad espiritual, la cual estamos descuidando y como que yo se la estoy dejando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cuando Dios ya hizo la obra redentora en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Ahora es la responsabilidad que usted y yo nos esforcemos a conocer a Dios a través de su palabra, a acercarnos a Él, que no dependamos como en tiempos antiguos, de que el pueblo dependía del sacerdote, dependía del siervo que estaba al frente, en tiempos de Moisés, mis hermanos, en tiempos de los profetas, pero ahora sabemos de que desde la muerte y resurrección de Jesucristo,
usted y yo tenemos una entrada directamente a Él, al lugar santísimo, a su presencia. Así es de que debemos de enfocarnos de que ese pan sea la palabra del Señor. Y como los mayoría, hermanos, del pueblo de Israel eran conocedores de la ley, comenzaron como a discutir con Jesús, ¿no? Que del pan que sus padres habían comido. Sabemos que Dios le dio pan del cielo, pero era un grano, un literal también. Tenían que cocinarlo ellos y prepararlo. Pero Jesús les dice que Él es el pan que descendió del cielo. Ese pan que es para vida eterna. El pan que ellos comían día a día necesitaban que Dios volviera a mandar y volverlo a recoger para que volvieran a comer y saciar esa hambre. Mientras que el pan eterno que es Jesucristo, Él vino una sola vez. Un solo sacrificio para que usted y yo comamos y nos alimentemos de ese pan, mis hermanos. Así es de que Jesús le estaba hablando de la importancia de comer de ese pan celestial, de ese pan glorioso, de ese pan que cambia la vida del hombre. Y eso es la importancia. Porque dice en el verso 33, le dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, mis hermanos. Porque este pan que comemos ahora mismo, hermano, se va a acabar y lo que lo comemos nos vamos a acabar también. Sí. Pero necesitamos alimentarnos porque algo que usted y yo tenemos que tener bien claro. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo, mis hermanos. Pero los afanes siempre vienen y Jesús le dijo también a los discípulos en Lucas capítulo, gloria a Dios. Lucas capítulo 12, 22 y 23, Jesús les habla y le dice, Lucas 12, 22 y 23, le dice Jesús, le dijo Jesús a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Dice el 23, la vida no es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. O sea que vemos de que es más importante la relación espiritual con el Señor, dice. La vida no es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Hasta en el mundo secular que se dice, por ahí una frase de que se come para vivir, ¿verdad? Y no se vive para comer. Entonces, espiritualmente necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Ahora van a venir tentaciones, van a venir que desenfoques van a haber, mis hermanos. Van a haber esos desenfoques de que nos afanamos en nuestro diario vivir y caminar. Pero Jesús habló de muchas maneras. Y aún el Hijo de Dios fue tentado. Satanás lo tentó. Y en el capítulo 4 de San Mateo, versículo 3 y 4, ahí vemos de que cuando Jesús fue tentado, dice el verso 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mire, Satanás siempre nos va a tentar por lo que nos gusta, por lo que nos aleja de Dios y no por lo que nos acerca a Dios. Y como nos gusta comer, entonces a esa va a ser la debilidad. Y vino el tentador, entonces si vino al Hijo de Dios va a llegar a su vida y va a venir a mi vida. Pero porque Satanás le estaba diciendo que si era hijo de Dios. Entonces nos van a decir si eres cristiano, haz esto y lo otro. Porque Satanás conoce la palabra de Dios. Pero es importante que nosotros la conozcamos. Porque cuando no conocemos la palabra, la van a usar en contra de nosotros mismos. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él no quería ver el milagro hecho por Jesús. Él quería que desobedeciera al Padre. ¿Y por qué? Porque sabemos que Jesús estaba en ayuno y oración por 40 días y 40 noches. Justo a usted un día lo van a invitar a comer cuando usted está en ayuno. Cuando usted está dedicando al Señor, nos van a invitar y vamos a ser tentados. Pero lo importante es no sucumbir a la tentación. Di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió, o sea, hablando de Jesús, y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Hermanos, ¿por qué? Porque cuando estamos rodeados de muchas cosas materiales y que sacian nuestras necesidades materiales, nos olvidamos de Dios. Si nos salváramos por riqueza o cosas materiales, usted y yo no seríamos los calificados para ir al cielo. Al contrario, nos hace falta. Y nunca llegaremos. Siempre nunca llegamos. Cuando creemos que vamos a llegar, otros ya van más adelante, ¿verdad?
Entonces vemos de que eso es bien importante. Y él le dijo, escrito está. ¿Y por qué? Porque así lo dijo la palabra del Señor. Dios le habló al pueblo de Israel en Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. Es importante, hermano, que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Porque la debilidad del hombre va a ser sus necesidades físicas y va a ser fácil que nos desenfoquemos de la palabra del Señor. Dije Deuteronomios 8:3 y dice la palabra del Señor así, hablándole Dios al pueblo de Israel, dice, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, mire, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Una relación espiritual, mire. Entonces Jesús le estaba aplicando a Satanás lo que había dicho Dios Padre. Entonces es importante que nosotros sepamos aplicar la palabra del Señor cuando venga esa tentación, cuando nos hablan de riqueza. Y no es que sea malo tener riqueza, pero la riqueza número uno de nosotros tiene que ser Dios en nuestra vida. Entonces es importante de que nosotros tengamos esa hambre del Señor, hermano. El que tiene hambre busca. El que tiene hambre, hermano, hace cualquier cosa necesaria para saciar esa hambre. Es importante, digámosle, Señor, como dijeron los discípulos, Señor, danos de ese pan. Señor, danos de esa hambre. Es importante, hermano, cuando hay hambre, nos desesperamos. Cuando hay hambre, a veces perdemos la razón de sentido. Cuando hay hambre, hay desesperación. Cuando hay hambre, van a presentarse muchas situaciones en nuestro cuerpo. Pero aquí estamos hablando de esa hambre espiritual. Que queramos conocer del Señor. Que nos acerque al Señor. Entonces, bien importante, mis hermanos, conocer a Dios a través de la palabra. Y que nos sustente, que nos llene esa palabra que es para vida eterna. La importancia, mis hermanos. Porque si hay hambre nos acercaremos al Señor. Si hay ese deseo, si hay ese compromiso, mis hermanos, de la palabra del Señor. Y que no nos afanemos por tener, sino que nuestro afán sea acercarnos al Señor. Los seres humanos tienen planes y tienen metas y piensan en el futuro. Y no es malo en el literal, en el mundo literal, mis hermanos. Pero como pueblo de Dios, como familia del Señor, nuestro futuro está un día estar con el Señor. Y por eso necesitamos asegurar nuestra victoria con el Señor. Estar ese día por toda la eternidad. Y Jesús se ponía como ese pan que lo llena y lo sustenta todo. O sea, si tenemos a Jesús, estamos en el camino correcto, estamos con el ser correcto, con la persona correcta, somos ganadores, mis hermanos. Lo que pasa es que no le conocemos. De oída lo hemos oído, pero no lo conocemos, porque no nos hemos tomado el tiempo de escudriñar la palabra del Señor. No nos hemos tomado el tiempo a que nos enseñen, mis hermanos, o a enseñarles a otros que conozcan la palabra. Entonces vemos que en la lectura principal de Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, le dice en el versículo 35 del capítulo 6 de Juan. Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca. Jesús sacia esa hambre. Jesús sacia esa necesidad, mis hermanos. Que haya necesidad de Él. Que sintamos esa pasión por Él. Ese compromiso glorioso, mis hermanos. Y saben, mis hermanos, de que siempre los humanos hemos ido con esa necesidad física. Y a veces perdemos el enfoque de lo que Dios quiere hacer. Y eso sucedió incluso Jesús cuando andaba con los discípulos. Vamos al capítulo 4 de Juan. Juan capítulo 4, el versículo 30. Versículo 30, la historia de Jesús con la mujer samaritana. Sabemos que fue una historia muy hermosa y bonita. Pero mire lo que dice en el verso 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Estaba hablando de los discípulos. Entonces dice en el 31. Entre tanto que los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida
es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Cómo estaba Jesús de enamorado y apasionado? Que lo de comer físicamente no le importaba a él. Ese debe ser nuestro deseo y anhelo. Conocerle más a Él, tener hambre de su palabra, de entender sus caminos, de entender sus misterios, mis hermanos, porque las riquezas materiales se quedarán aquí. Las riquezas materiales, hermanos, se terminarán, pero usted y yo tenemos una patria celestial, cuyo arquitecto no es mano de hombre, sino que mano del Dios Todopoderoso. Así es de que debe de ser un gozo para nosotros, un honor servirle al Señor, mis hermanos, esforzarnos, mis hermanos, porque Él nos ayudará. Él es quien nos ha bendecido hasta el día de hoy y nada nos ha de faltar, como dice su palabra. Gracias porque Él nos ha cuidado, mis hermanos. Gracias porque Él se ha revelado, se ha manifestado a su pueblo, sino que se manifiesta de la manera a través de su bendita palabra. Y debe de ser nosotros ese gozo, ese compromiso de quererle conocer todos los días a Él, mis hermanos, porque nadie le conoce al Señor, sino que el que conoce su palabra. Amén. No por las señales. Jesús le criticó mucho a los fariseos porque le decían, porque pedían señales en esa ocasión, y en una ocasión le dijo, los incrédulos es que piden señales, o como dice, el que no me ha conocido, el que ya me conoce me obedece, el que ya me conoce me sigue, el que ya me conoce me sirve, el que ya me conoce se somete a mi palabra, pero el que no me conoce pues no me honra. El hijo que conoce al Padre lo honra, mis hermanos. Y entonces vemos de que el Señor habla de esa manera. Vamos al libro de Mateo capítulo 11, versículo 25. Vamos a leer donde Jesús habla sobre lo importante que a veces decimos nosotros, pero nosotros no tenemos riquezas, pero ¿qué tenemos de parte de Dios? A veces sentimos que no tenemos nada. Y llega la vanidad, llega la tentación y somos tentados a decir, bueno, ¿a qué Dios servimos? Y Jesús, o cuando oraba acá, dice en el versículo 25 del capítulo 11 de Mateo, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Sí, capítulo 11, versículo 25. Dice, en aquel tiempo Jesús respondiendo dijo, te alabo Padre. Es cuando él adoraba y oraba al Padre. Te alabo Padre, dice, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, dice, estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Miren, esta sabiduría, el hombre humano, el hombre sin Dios, podrá tener sabiduría humana, riquezas humanas, pero nosotros tenemos lo más hermoso que ellos no lo tienen. Y dice el 26, sí, Padre, porque así te ha entregado todas las cosas, a Él se las entregó al Hijo, más me fueron, dice, entregadas por mi Padre, dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo le quiera revelar, mis hermanos. Aquí está revelada la palabra del Señor. Aquí nosotros, mis hermanos, no podemos desconocerlo a Él. El hombre alcanza sus cosas, mis hermanos, si se esfuerza. No digamos si nosotros nos esforzamos para conocer a Dios, va a ser mucho más hermoso. Por eso digámosle, Señor, dame hambre de la palabra, Señor. Que tengamos hambre de la palabra del Señor, porque Él es el pan de vida. Porque este cuerpo hoy se sació, pero mañana va a querer comer. Yo veía en nuestros países donde venimos, será la cultura, pero las madres estaban terminando de hacer el desayuno y ya estaban pensando qué iban a hacer en el almuerzo, ¿verdad? Y terminando el almuerzo a ver qué iba a hacer en la cena. Y así el tiempo dando vuelta. Entonces, ojalá, Señor, ya oramos, deseo orar más. Puedo orar otra hora contigo. Pero la naturaleza humana siempre ha sido igual. ¿Qué dijo Jesús? A los discípulos, no habéis podido velar ni una hora. Tan solo una hora nos pide el Señor. Tan solo una hora, un tiempo. Como los hijos que reclaman ese tiempo. Entonces necesitamos, hermano, anhelar esa palabra del Señor. Anhelar acercarnos al Señor. Para que se haga la voluntad del Señor. Y eso es bien importante, entender que cuando usted y yo nos acercamos al Señor es para agradarle a Él. Y para que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Jesús cuando oró en el Padre Nuestro, el modelo de oración, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor.
El apóstol Pedro le decía a la iglesia, en el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire. O sea, hermanos, la naturaleza que tiene el niño cuando nace, ese apegamiento con la mamá, que lo primero que hace es tener hambre y busca la leche de su madre para ser alimentado. Hasta la naturaleza miramos en los animalitos de cuando nace, ellos rápido van a buscar la leche para alimentarse. Entonces el apóstol Pedro enseñaba la importancia de conectarnos a la palabra del Señor. Y dice desear, que la palabra desear es querer, tener hambre, hermano. Es decir, tengo sed, tengo ese deseo, tengo hambre, quiero saber del Señor. Desear como niño. Pues quiere decir, hermanos, de que desde temprana edad, desde que usted y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, necesitamos conectarnos a la palabra del Señor. Ser enseñados, ser corregidos, ser preparados para servirle a Él con amor, con excelencia. Y así seremos más efectivos en el reino de Dios. Así dice, desead como niño, recién nacido, la leche espiritual, no adulterada, hermano, quiere decir que no sea con engaño, que no sea con mala intención, que no sea solo para tenernos ahí, pero que no conozcamos a Dios. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que la palabra del Señor se puede usar con muchos objetivos, pero no para salvación, mis hermanos. Pero, o sea, necesitamos conocerlo a Él para que nadie nos engañe. Jesús, el Hijo de Dios, dio la vida por nosotros para que seamos salvos. Pero ¿cómo vamos a ser salvos? No solo conociéndole, creyendo en Él, sino que escudriñar las Escrituras. Eso es también escudriñar las Escrituras, dijo Jesús, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesucristo, mis hermanos. No adulterada, no engañada, no mal explicada, no a propósitos personales, no a propósitos grupales, sino hacer la voluntad del Hijo de Dios. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos dé esa hambre de conocerle a Él, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, para que disfrutemos esa vianda, mis hermanos, y que nos fortalezca y nos acerquemos más a Él. Digamos, Señor, danos de esa hambre, porque Él es el pan que descendió del cielo. ¿Y por qué el pan? ¿Qué cuerpo físico no se alimenta de algo? Ese es el pan, el alimento. Pero el pan espiritual para vida eterna es la palabra del Señor. Amén. Es Jesucristo, mis hermanos. Amén. Es el que le da vida a usted y me da vida a mí. Amén. Para andar en obediencia. Y sabe que la palabra del Señor, mis hermanos, a veces hay un mal concepto en el mundo cristiano, que es que esta palabra de Dios tiene que cumplirla en mi vida automáticamente. No, yo tengo que vivir conforme a ella. Amén. Y un día cuando estemos delante del tribunal de Cristo, que es el deseo de estar allá, por esta palabra el Señor nos va a juzgar. Por esta palabra el Señor nos recompensará. Por esta palabra lo honraremos a Él. Por esta palabra seremos conocidos hijos de Él o no hijos de Él. Pero tenemos la confianza, mis hermanos, que usted y yo nos esforzaremos día a día para agradarle a Él. No hay cosa más hermosa, no hay algo más hermoso cuando el Padre y el Hijo llevan una relación muy hermosa de unidad. Pues para eso el Señor nos ha llamado a santidad, a ser santo porque Él es santo, y que deseemos como niños recién nacido esa leche espiritual. Y un niño cuando no se da leche, no se le da de comer, ¿qué hace? Llorar. Llora hasta que le dan de comer. Necesitamos, mis hermanos, llorar delante de la presencia del Señor. Necesitamos clamar delante de la presencia del Señor. Y no creamos el dicho que el hombre no llora, que lloremos delante de la presencia, porque si no lloramos delante de la presencia del Señor, un día lamentaremos por no haber creído en el dador de la vida. Porque esta vida física se acaba, esta fuerza se termina, esta belleza se acaba de la naturaleza, de la carne, mis hermanos. Pero su espíritu y el mío se fortalezcan
en caminar en el Señor. Y el Señor, danos siempre de ese pan. Señor, danos de esa hambre. Que conozcamos, mis hermanos, que cuando no estamos haciendo lo que debemos de hacer, nos preocupemos por qué no estamos comiendo. Cuando un niño, mis hermanos, no está comiendo lo necesario, un buen padre, una buena madre se preocupa y va donde su médico para que lo trate. ¿Qué está pasando? Pues usted y yo necesitamos estar bien alimentados de la leche espiritual, la palabra del Señor. Y conociéndola, hermanos, cuando uno conocemos, no solo seremos alimentados nosotros, sino que alimentaremos a otros también. Amén. Y ese es el propósito, mis hermanos, que el reino de los cielos se siga expandiendo y que seamos nosotros parte de ese reino, a través de la palabra del Señor y a través de nuestro testimonio. Por eso que 1 Pedro 9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo tenemos ese llamado a predicar el evangelio, mis hermanos. Los discípulos predicaron de una manera o de otra. Claro que en el sermón que Pedro predica en el libro de los Hechos, cuando nace la iglesia, él fue el que se levantó. Pero de una forma u otra los discípulos predicaron también. Los 4 evangelios fueron escritos por ellos. Usted y yo somos mensajeros de Cristo a donde quiera que vamos. Y lo que usted conozca de Él en su vida, de eso va a testificar. Qué grandes cosas ha hecho el Señor en nosotros. Eso fue la historia de la mujer samaritana. No solo se quedó con que había encontrado a Jesús, se fue a la ciudad de Samaria y le dijo a los hombres, salgan porque mire, este hombre me ha dicho todo lo que sucedió en mi vida. Y después los hombres dijeron, ya no solo creemos por lo que tú dices, sino porque ellos lo conocieron también a Él. Usted y yo necesitamos conocer a Jesús. No solo por lo que oímos, sino porque lo vivimos, porque está en mi corazón y en su corazón. Mis hermanos, que ese sea nuestro deleite y nuestra frase. Señor, que seamos hambrientos de la palabra del Señor, porque Él es el pan de vida. Ese pan que es para vida eterna. Esta palabra de mis hermanos de fe sea de fortaleza y de edificación y de consolación al pueblo del Señor, que estamos en marcha, porque Cristo viene pronto por nosotros y que estemos firmes y preparados para estar con Él por toda la eternidad. Amén. Que Dios me los bendiga.